La teoría del gen egoísta. La teoría del gen egoísta fue propuesta por Richard Dawkins por ahí del año de 1976. Esta teoría nos daba a conocer un aspecto diferente a lo que ya habíamos visto. Este nos decía que los genes son los principales actores, por así decirlo, en la evolución. No tenía que ver las especies o los individuos o el organismo, sino los genes. Los organismos para Dawkins era como la herramienta para los genes que estos puedan usar para que estos puedan seguirse mejorando, sobreviviendo, replicándose y hacerse cada vez más fuertes o teniendo ciertas capacidades para sobrevivir dependiendo de los factores ambientales que tienen. Eso nos da a entender cómo muchos de los animales que conocemos tienen un rasgo o como lo conocemos nosotros, instinto animal. Richard Dawkins lo que hacía era cambiar esta idea que ya teníamos y nos decía, por decir un ejemplo, que cuando una madre protege a su hijo de cualquier especie, ya sea de una cebra, un tigre, algo más grande, un águila, un pájaro, eso quiere decir que la madre está protegiendo sus propios genes, o sea, te estás protegiendo a ti mismo para que puedas seguir evolucionando. Cambiando de ejemplo para dar más ideas, sería como las hormigas o las abejas, que son comunidades más grandes del mismo organismo, pueden llegar a cooperar entre sí para ellos estar sobreviviendo. Esto, con la idea de Richard, nos da a entender que como tienen los mismos genes, comparten los mismos genes o la mayoría de ellos, nos da a entender cómo pueden ayudarse a sí mismos para seguirse replicando, seguir sobreviviendo. Esto, Richard dio una idea muy curiosa, como la evolución ya no era solo de los organismos, sino era ya más genético, más molecular, para transmitirlo a la siguientes generación que nos está llevando. Estos organismos que llevan los genes son con las estrategias o con los factores nuevos que estos ya pasaron. O sea, el gen ya aprendió lo que ya aprendió y lo que hace va a ser pasarlo a su generación. Y ese gen con lo aprendido tiene la mejor probabilidad o sube su probabilidad para la supervivencia en la evolución. La teoría del gen egoísta es un nuevo cambio para nuestra visión sobre cómo vemos la evolución. Pero hay algo curioso y es qué dice la Biblia sobre esto. La Biblia nos quiere hablar sobre temas más espirituales, más éticos, por así decirlo. Entonces, Richard nos propuso que no tienen casi correlación estos dos, porque la ciencia, que es lo que estudiaba Richard y como muchos ahorita científicos, la ciencia explica el cómo son de las cosas o por qué suceden tales cosas y les busca una explicación, pero la Biblia nos dice el porqué de nuestra existencia, cuál es nuestro propósito, por qué está aquí, y también nos quiere dar a entender que Dios creó la ciencia, porque la palabra nos dice que Dios fue el creador de todo, y como el humano tiene esta necesidad de saber el porqué de las cosas, busca o intenta dar una explicación a las cosas que ya fueron hechas por parte de Dios. El cruce de tanto las teorías de la evolución como con la Biblia es un punto muy raro, muy profundo que se puede abarcar, porque son dos puntos totalmente diferentes. La evolución nos llega a decir, en este caso la evolución del gen egoísta nos llega a decir que los genes que nosotros tenemos son los que van cambiando y los que van aprendiendo sobre lo que vamos viviendo. Y lo que dice la Biblia es que Dios ya nos hizo perfectos. Entonces, para buscar una relación entre estos dos es muy, muy complicada. A mi punto de vista, creo que lo mejor sería tenerlas por separado y que cada quien pueda decantarse para qué lado tiene.
Si tiene en sí un lado más científico, pues se estará buscando, como lo dije, el porqué de las cosas, el cómo son las cosas así, por qué son así. En cambio, si tienes más eh, o es más religiosa esta persona, entonces va a decir, ah, Dios lo quiso hacer así.